Hola, buenas tardes a todas y todos y bienvenidos al curso sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Balance 2007, ofrecido por la Comisión Andina de Juristas. Mi nombre es Salvador Herencia y en esta oportunidad quisiéramos dar inicio al segundo módulo del curso, que está centrado en la protección del medio ambiente y los derechos humanos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En las aproximadamente 347 decisiones que la Corte Interamericana ha adoptado hasta la fecha, el tratamiento a la protección del medio ambiente había sido objeto únicamente de referencias muy esquemáticas. La Corte ha desarrollado el vínculo entre pueblos indígenas y medio ambiente en contexto de industrias extractivas. Entonces, los casos emblemáticos en esta materia, como Sarayaku, Saramaca, establecen de cierta forma la relación o el vínculo especial que tienen los pueblos indígenas con el medio ambiente. Sobre esa base, entonces, la Corte Interamericana desarrolla conceptos como el derecho a la tierra y el territorio bajo el artículo 21 de la Convención Americana, así como el derecho a la autodeterminación y a la autogestión de los recursos que se encuentran en dicho territorio. Un segundo aspecto que la Corte también ha tratado es con respecto a la amenaza de defensores de derechos humanos y de derechos ambientales en el continente. Como es de su conocimiento, la Comisión Interamericana ha publicado una serie de reportes e informes sobre la materia, incluyendo recomendaciones de políticas públicas a los estados para poder proteger a defensores ambientales, y la Corte Interamericana en casos contra Honduras y Guatemala, en la cual han analizado la obligación del Estado de protección a defensores ambientales, pero a su vez haciendo referencia a la importancia de la protección del medio ambiente. La última categoría o subcategoría en estos casos podría ser el derecho a la información ambiental, que es relativo al caso Claude Reyes versus Chile. Entonces, en este caso se relaciona con respecto a la solicitud de información pública con respecto a proyectos extractivos en el sur de dicho país. Entonces, estos tres elementos, ¿no? Protección de defensores ambientales, el vínculo o el derecho a pueblos indígenas y territorio, y el derecho a la información ambiental, son elementos importantes, pero en ningún caso contencioso la Corte de cierta forma establece elementos necesarios sobre el vínculo que ésta puede tener, o sobre la obligatoriedad de la protección del medio ambiente en el sistema interamericano. Como es seguramente de su conocimiento, en el derecho nacional, casos de Colombia, México, Argentina, Brasil, Perú, por nombrar algunos, en las cuales ha tenido ya un mayor desarrollo, tanto a nivel constitucional, a través del reconocimiento expreso del derecho al medio ambiente, y en algunos casos, siendo muy específicos, derecho al medio ambiente sano y equilibrado, pero también así como recursos constitucionales para hacer efectivo estos derechos, ¿no? Entonces, en este caso, y de forma similar al módulo pasado en DESC, los sistemas nacionales han tenido un mayor desarrollo en comparación con el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, esto cambia con la adopción en noviembre del año pasado de la opinión consultiva de la Corte Interamericana titulada Derechos Humanos y Medio Ambiente. Esta opinión consultiva fue solicitada por el Estado de Colombia y se refiere en términos genéricos sobre las obligaciones de un Estado sobre una zona geográfica y la población de un territorio determinado frente a actividades económicas que puedan causar un daño al medio ambiente. Esos son los términos cuidadosos utilizados por el Estado de Colombia en la solicitud a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana. En concreto, lo que el Estado de Colombia hizo fue, a la luz de la decisión
de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la soberanía y jurisdicción en el caso de San Andrés, Providencia y demás islas que mayoritariamente perdió frente a Nicaragua, Colombia hace una solicitud a la Corte Interamericana para poder determinar el alcance de estas obligaciones y básicamente el temor sobre cómo el canal que se viene construyendo en Nicaragua puede o no afectar los derechos ambientales y derechos humanos por las consecuencias de dicha actividad y el volumen y la magnitud de dicha empresa. Entonces, en concreto, es eso lo que la fundamentación de esta solicitud, y la Corte Interamericana divide en dos partes su opinión consultiva. En primer lugar, intenta responder esta materia utilizando de cierta forma los principios generales de derecho ambiental y de derecho internacional público, haciendo la diferencia entre jurisdicción y territorio y reiterando un principio también establecido de responsabilidad internacional de los estados, que es la responsabilidad por daños transfronterizos. Entonces, de cierta forma, la Corte establece en esta primera parte que un estado que causa daños por la actividad empresarial, por más que estos daños sean relevados, se sientan en otros países o en otras jurisdicciones, dada la responsabilidad que ésta tiene de vigilancia y de prever y de precaución, es este estado el cual podría, en este caso que causa el daño, origina el daño, que podría ser responsable internacionalmente. La segunda parte de la opinión consultiva es la que, para efectos de esta materia, de este curso, nos interesa más, que es la relación entre los derechos al medio ambiente y los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Antes de entrar a analizar brevemente o a comentar brevemente el contenido de esta opinión consultiva, es importante decir que la Corte Interamericana, bajo el artículo 64 de la Convención, puede identificar otros temas que considera necesario para poder responder una opinión, las decisiones o las cuestiones llevadas a su competencia. Esta es una competencia discrecional que a veces es bien utilizada, pero también mal utilizada, cuando la Corte tiene ciertos recelos en poder establecer algunos puntos que pueden contribuir a una materia. Por ejemplo, hace un par de años la Corte publicó su opinión consultiva sobre la titularidad de personas jurídicas ante el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte es muy, por decirlo de alguna forma, muy parca en su decisión, puesto que esta consulta solicitada por Panamá hubiese podido haber sido utilizado para poder desarrollar conceptos de empresas y derechos humanos, entre otras materias, pero la Corte no responde o ignora ese problema, centrándose en el elemento de personas jurídicas. Esto es importante, puesto que tanto en la opinión consultiva de esta semana sobre medio ambiente y derechos humanos, como en la de la semana siguiente que referido al LGBTI, TBI, los derechos de las personas LGTBI, la Corte va más allá de lo solicitado, lo cuestionado por el Estado, y de cierta forma establece un marco general para entender estas materias a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. La opinión consultiva debe ser entendida como un manual sobre cómo entender las obligaciones ambientales frente a la Convención Americana y el Protocolo de San Salvador. La opinión es sumamente descriptiva, es extensa, en el sentido que se dedica a explicar los distintos principios, las distintas obligaciones de los estados a la luz de la Convención Americana. Entonces, el primer elemento es que la Corte utiliza el lenguaje del derecho internacional ambiental y de los derechos económicos, sociales y culturales para establecer el carácter interdependiente de los derechos humanos, para de cierta forma, bajo el artículo 1.1, empezar a desarrollar esta protección abierta e inclusión de los principios ambientales bajo un enfoque de derechos humanos. La Corte, utilizando nuevamente
experiencias nacionales e instrumentos internacionales ambientales, clasifica en 4 las principales obligaciones sobre la materia: la obligación de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y la obligación de adoptar procedimientos en temas ambientales. Estos 4 se encuentran o son elementos comunes del derecho internacional ambiental, por lo que la Corte Interamericana los incorpora, pero también incluye el enfoque de derechos humanos, puesto que su enfoque es la protección a la vida e integridad de las personas. Con respecto a la obligación de prevención, y de una forma muy concreta, la Corte Interamericana establece la obligación de regular, supervisar, de adoptar estudios de impacto ambiental y muy importante, la adopción de planes de contingencia y planes de mitigación de daños en materia ambiental. Estos últimos 3, estudios de impacto ambiental, planes de contingencia e interés y mitigación de daños, son muy importantes, especialmente en el régimen de empresas y derechos humanos. Los principios rectores de Naciones Unidas, así como que el tratamiento que el sistema le ha venido dando a este régimen, básicamente se centra para medir la obligación de los estados en determinar: ¿hubo estudios de impacto ambiental? ¿Hubo un plan de contingencia? ¿Hubo planes para mitigación de daños? Entonces, en este tipo de casos, algunos que todavía están en procesos entre el sistema interamericano, tienen como elemento tienen como elemento rector para activar la jurisdicción del sistema el incumplimiento por parte de los estados de estos 3 elementos. La segunda categoría o la segunda obligación es con respecto al principio de precaución, y en este caso se habla que los estados tienen la obligación de evitar daños graves e irreversibles al medio ambiente. Entonces, en este caso, nuevamente utilizando la Declaración de Río, los principios de Estocolmo, la Corte resalta la importancia de contar con evidencias científicas para que la aprobación de un proyecto determinado no afecte generaciones futuras, pero también daños irreversibles al ambiente. Es en esta sección también en la cual el Estado establece o reitera las obligaciones especiales que los estados tienen con los pueblos indígenas. La tercera obligación de los estados es la obligación de cooperación, y tal cual la Corte lo establece en su opinión consultiva, esta ya es una obligación entre estados. Entonces, se debita en 2 subrequisitos: la obligación de consulta y la obligación de negociar o de mitigar o de negociar los posibles daños transfronterizos. Esta tiene 2 ejemplos relativamente recientes en América Latina. Uno es el caso de las celulosas en el río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, así como los procesos de fumigación que se dieron hace algunos años en la frontera colombo-ecuatoriana. Entonces, en este caso, lo que la Corte Interamericana establece que los estados tienen la obligación de consultar y de negociar para evitar o mitigar los posibles daños transfronterizos que se puedan ocasionar con respecto a actividades que trasciendan la jurisdicción y territorio de un país. Finalmente, la última obligación es una obligación ya más procedimental, pero muy importante para hacer efectivos estos derechos, que es la obligación de adoptar normas y procedimientos en materia ambiental. La Corte los resume o los clasifica en 3 requisitos muy básicos: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Nuevamente, estos 3 elementos se encuentran en el régimen de empresas y derechos humanos y en materias de protección efectiva del medio ambiente y de estudios de impacto ambiental. Así que lo que la Corte hace es, de cierta forma, reagrupa elementos de principios de derecho internacional público, de derecho ambiental, inclusive de DESC y de empresas y derechos humanos, y los incorpora, los sistematiza para que la protección o el régimen de protección en materia ambiental tenga un enfoque efectivo y con obligaciones relativamente claras, y que no sean demasiado novedosas, dado que esta es la primera decisión que sistematiza estas obligaciones, sino que tengan un respaldo en materias especializadas, ¿no? Por lo general, creo que esta opinión consultiva genera
de cierta forma, los lineamientos para poder hacer efectivo en el sistema interamericano los daños ambientales y responsabilidad del Estado bajo la interpretación del artículo, en este caso sea 26, o en algún vínculo con algunos de los artículos como vida o integridad personal establecidos en otras disposiciones de la Convención Americana. Si bien esta es una opinión consultiva, no podemos menoscabar su importancia, dado que la Corte está estableciendo, y esto es muy importante también para la próxima semana, en la cual analizaremos los derechos, la opinión consultiva sobre LGTBI, que estos derechos, que la Corte establece este marco bajo lo cual, y salvo un cambio fundamental de circunstancias, este es el campo o este es el umbral bajo cual la Corte deberá medir el cumplimiento o no de las obligaciones internacionales a la luz de la Convención Americana. Entonces, estas opiniones consultivas deben ser analizadas, tomadas como el desarrollo de potencialidades, pero lo más importante es que la Corte acepta o establece la posibilidad de que los estados pueden responder a la luz de la Convención Americana por daños o violaciones al derecho al medio ambiente, al derecho a un ambiente sano. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.